Bienvenidos y bienvenidas a Destino Desconocido, este podcast del tamaño de un agujero negro, en el que hoy vamos a estar hablando de aceptación versus juicio. Vamos a estar hablando acerca de la escala de conciencia del Dr. Hopkins, historias personales de cómo yo me he dado cuenta de que mi energía bajaba muchísimo cuando estoy en ciertas emociones y cómo actuaba en base a esas energías y esa vibra. Y vamos a hablar acerca de las emociones primarias y secundarias y de cómo nosotros comenzamos como a apagar lo que sentimos muchas veces por vergüenza y cómo uno de los sentimientos más reprimidos del mundo es el amor y no precisamente la ira o el odio o el miedo. Y cómo esto nos enferma de tantas formas. Espero que les encante este capítulo. Empezamos. Hace pocos días un amigo me preguntó qué es la aceptación. Y yo crecí en una casa en donde mi madre siempre decía: ¿usted quiere saber el significado de una palabra? Pues búsquela en el diccionario. Aceptación, acción y efecto de aceptar, aprobación, aplauso. La obra tuvo gran aceptación. Wow. Abajo dice aceptante, que acepta, aceptante de una letra de cambio. Aceptar, recibir uno voluntariamente lo que se le da, ofrece o encarga, aceptar un regalo o una invitación. Aprobar o dar por bueno. Bueno, listo, ya escuchamos, ¿verdad? Aceptar lo que sentimos es una de las acciones como que siempre entre el mundo de los adultos yo escuchaba como que tienes que aceptarlo y la aceptación te libera un poco. Y ya yo viviendo varias situaciones a lo largo de mi vida me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando uno está en negación de una situación que es la realidad, por ejemplo, supongamos que pediste una comida en un restaurante y la comida está malísima y tú eres del tipo de personas que no le gusta quejarse como yo. Pero resulta que la comida está malísima, ¿qué vas a hacer? O sea, tienes que aceptar que la realidad es que esa comida está horrible y el hecho de que tú comentes y aceptes, oye, esta comida de verdad no me gusta, está súper desagradable, qué horrible, no te hace una mala persona ni te hace una persona que se queja, sino que tú tienes que también entrar en un equilibrio en tu psique de, oye, objetivamente esta situación, esta comida no me gusta. Entonces tú tienes que saber aceptar ese disgusto de tu parte. Muchas veces lo que a nosotros nos pasa es que estamos como en un papel o en un rol de, por ejemplo, yo estaba mucho en el rol antes de la niña buena o de la mujer que no se queja ni dice nada malo. Y claro, me guardaba como muchos estos sentimientos o estos comentarios, porque yo decía como que no, bueno, no es bueno que lo saque a la luz porque no van a traer nada bueno a la mesa. Pero llegó el punto en donde yo le hablaba con un colega, nos estábamos hablando del sueldo que teníamos en ese trabajo en aquel momento, y nos poníamos a pensar cuál es la línea entre quejarse y hablar de lo que es la realidad, o sea, producción. ¿Qué pasa cuando uno pasa por ese proceso en el que uno, dentro del papel que uno tiene en su mente, uno se niega completamente a aceptar lo que uno siente y uno dice como que mejor me quedo callada, mejor no voy ni siquiera a pensar en eso? Ahí es donde normalmente empiezan muchos problemas internos primero y que luego tú lo vas a ir reflejando en tus vínculos y en tus relaciones, porque cuando tú no tienes la capacidad de ni siquiera aceptar lo que tú sientes, imagínate más o menos cómo te irá cuando te toque como que entender a la otra persona cuando te está explicando lo que siente. En ese caso, yo por ejemplo, cuando era estudiante de medicina, yo siempre decía esta frase: primero muerta antes de retirarme de la carrera. Y la verdad es que me tuvieron que pasar muchas cosas, incluso de salud. O sea, cuando llegó el tema salud fue el quiebre, porque yo dije, bueno, o me muero o sigo. O sea, no puedo pasar todos estos años con esta mentalidad, prácticamente muriéndome, porque es lo que yo pienso. O sea, que si yo no termino esto, me voy a morir. No, me estaba muriendo haciéndolo igual. Entonces yo me negaba a mí misma esas ganas que tenía de dejar de hacer eso que estaba haciendo. Y es demasiado peligroso, porque cuando somos adultos, si nosotros mismos no podemos reconocer nuestras necesidades y lo que nos hace daño, algunas cosas que estamos haciendo, por ejemplo, trabajo, relaciones, familia, hábitos, si nosotros no somos capaces de darnos cuenta, ¿cómo rayos lo podemos cambiar? Es que ese es el tema, que no lo podemos cambiar porque no lo vemos literalmente. Y el tema de la aceptación, muchas veces, o sea, voy a incluir aquí la escala de Hopkins, vamos a hablar más profundo del tema de cómo yo he comenzado a comprender. Es normal tener miedo, frustración, tener ira, o sea, son emociones y usted va a sentir todas las emociones porque usted es humano. Y si usted es un humano sano,
o una humana sana, usted va a sentir todas esas emociones. Pero el problema es que tú te quedes estancada en esas emociones durante mucho tiempo, que es como que, what the fuck, ahí es donde todo está mal. Incluso en la felicidad, o sea, no es lógico ni es sano que una persona esté todo el tiempo feliz. Ya sabemos todos los que somos adultos aquí que la verdadera felicidad es estar tranquilo. No es ni siquiera ese estado eufórico que uno se imaginaba cuando era joven, tipo, soy tan feliz. La mayor felicidad es estar tranquilo. Ya después, cuando tú creces, lo sabes. Y dígame la obsesión que nosotros tenemos con, o sea, en psicología se llama emoción primaria y emoción secundaria. Ejemplo, yo estoy enamorada de alguien y cuando yo veo que estoy enamorada de alguien, me critico a mí misma porque digo, no, yo cómo voy a estar enamorada de alguien, si usted es de loco. O sea, lo que yo siento, la primera que lo juzga soy yo. Y en base a ese juicio, vivo. Porque la primera que estoy juzgando mis emociones soy yo. Igual pasa, odio este trabajo. Y yo soy la que pienso, no, pero yo debería estar agradecida por mi trabajo, ¿cómo yo voy a odiar mi trabajo? O de pronto, detesto a mi pareja. Siento que lo odio, siento que odio a mi pareja. Y tú, ay no, yo no podría odiar a mi pareja porque imagínate. Entonces, tapas la emoción original con una emoción secundaria que es la que te genera la emoción real. Entonces tú vives en ese engaño de no aceptar la realidad, porque la vas tapando con un pensamiento, otra emoción, porque esta sí es la emoción correcta, porque esto sí es lo socialmente correcto, esto sí es lo que acepta mi mamá, mi papá. Está siendo falso, y con el tiempo eso sale a la luz, porque cuando uno está siendo falso, uno se comienza a convertir como en un monstruo, en un ogro, que te comienzas a poner como tóxico, te empiezas a envenenar con tu propio veneno y eventualmente cuando ya tú estás lleno de todo el veneno del mundo porque ni tú mismo te soportas, porque claramente has negado tus propios sentimientos tanto tiempo que ni tú te aguantas, ¿qué le puede quedar a la pobre sociedad y a los pobres seres que te rodean? Que cuando ya tú estás harto de tu vida, lo menos que te queda es echar todo ese veneno para afuera así. Entonces, muchas veces uno, como adulto, tiene esa cosa por dentro de echarle la culpa a los demás. Es que el otro me hizo, es que el otro me dijo, es que el otro no hizo, es que el otro no sé qué. La mayor parte del tiempo somos nosotros mismos que no nos sabemos ni cuidar, ni querer, ni poner límites, porque si a ti realmente no te gustara, no estarías allí. Pero como nosotros los seres humanos venimos de un nivel de masoquismo que generación tras generación fue tan normalizado, aguántate, quédate callado, no importa lo que tú sientes, ¿a quién le importa lo que tú sientes? A nadie le importa lo que sientes, ni a mí, porque si yo que estoy aquí estoy ignorando mis propios sentimientos, ¿qué puedo yo esperar de otro ser humano que a veces ni se escucha a sí mismo, que me escucha a mí y escucha mis necesidades? Tú estás escuchando ese disparate, no tiene sentido. Entonces así vivimos nosotros los seres humanos, adultos de paso, no estamos hablando de adolescentes ni de niños, porque a veces esa gente está más clara que uno, por lo menos no han aprendido a mojonearse tanto. Pero dentro del mundo adulto y el mundo de la responsabilidad afectiva, de la responsabilidad psíquica, está este tema de las proyecciones, de que por ejemplo, como yo me calo, que mi trabajo es una cagada, entonces resulta que yo le ando recomendando a todos, aguanta tu trabajo, chico, no te quejes, tienes que darle gracias a Dios por ese trabajo. Entonces es como que tú dices, no, no es el tipo de vida que quiero vivir. Entonces yo tampoco tengo que andar corrigiéndole la vida a los demás, pero yo también tengo que saber tener límites. Si yo no quiero vivir esa vida, trato de hacer una vida en la que yo sí quiero estar y en la que no viva criticando a todo el mundo que me rodea, incluyendo lo que yo siento, anulando lo que yo siento. Necesitamos entender que sentirnos bien es casi que la única obligación que tenemos en esta vida. Cuidarnos y sentirnos bien, porque cuando estamos así, vamos a hacerle menos daño a los que queremos y vamos a hacernos menos daños a nosotros mismos, porque eso es la verdadera práctica del amor propio. Mucha gente cree que la rigidez y la flexibilidad es algo que le pertenece solamente al cuerpo físico, ¿no? Soy una persona súper flexible, puedo poner las piernas así. No hay nada más falso que eso. La flexibilidad empieza en la cabeza. Por ejemplo, cuando una persona no puede ni siquiera imaginarse haciendo ciertas cosas con su cuerpo, ¿tú crees que pueda llegar a hacerlo con su cuerpo?
No, porque hay un límite mental, hay una rigidez mental. Yo conozco personas que me han dicho, mira, yo no quiero ir a hacer yoga grupal porque a mí no me gustaría que una persona me viera haciendo esa postura. Y yo respeto eso porque eso es un límite mental que tiene esa persona y hay que respetarlo. Por eso doy clases privadas y doy clases grupales y la dinámica entre estas clases siempre es muy diferente porque las personas que asisten a una clase privada y una clase grupal son personas que por lo general son muy diferentes en su formato mental y en lo que buscan. La rigidez mental a nosotros los adultos nos juega demasiado en contra, porque vivimos en esta cosa de que las cosas tienen que ser como nosotros queremos, como nosotros imaginamos, y si no es así nos vamos a morir. Y realmente, si tú eres una persona creyente, tú sabes y conoces frases como el tiempo de Dios es perfecto, los caminos de Dios son, ¿cómo es que dice el dicho? Los caminos de Dios son como raros, como turbulentos, como... Los caminos de Dios son como a Dios le da la gana y no como a ti te da la gana. Entonces cuando tú eres ya una persona más espiritual, tú de verdad sales un poco de tu mente y de tus deseos del ego, y ahí tú te vas dando cuenta cuáles son tus pensamientos egocéntricos y cuáles son tus pensamientos espirituales. Porque a veces uno le está pidiendo cosas a Dios, por ejemplo, que uno, Dios, es que yo quiero que sea así, entonces Dios no está haciendo la cosa exactamente como uno quiere, pero pues las está haciendo y uno está tan aferrado a que las cosas tienen que ser solo como uno quiera, que esa rigidez no nos permite ver los milagros, no nos permite ver lo bueno, no nos permite disfrutar de lo que sí hay, porque ese es el tema de la rigidez mental. Si yo hago este plan, tiene que salir así porque si no yo me muero de tristeza. O sea, ponemos demasiados peros para ser felices. Y ahí es donde yo en mi pensamiento digo, ¿en qué tipo de Dios creerá la gente que creen en un Dios que todo el tiempo les está mandando pruebas, que todo el tiempo los está poniendo en una de tira y encoge? Dios, y si tú piensas que Dios es un tipo bien chulo, que te quiere ver bien, que te quiere ver feliz, que te quiere ver contento, que te quiere ver abundante, lo que pasa es que también uno se pone en contra porque uno muchas veces en la vida viene de vivir tanto golpe en la vida terrenal que a uno le cuesta pensar que hay una vida mejor que la que uno ha vivido. Pero esa vida siempre empieza es en nuestra cabeza. Y ahí es donde tenemos que hacer un proceso de aceptación, en donde lo que vamos a aceptar no es nada más lo malo, porque lo malo hay que aceptarlo, porque vamos a subir nuestra vibración. Es aceptar también lo bueno, es aprender a ver lo bueno, es aprender a ver lo bonito diariamente. O sea, hasta el peor día de tu vida, tú estás ahí quejándote porque tienes aire en los pulmones. O sea, es que perdemos la perspectiva. O sea, a veces, ay, qué mal día he tenido. Usted se paró, fue al baño, comió, tu mamá está viva, tu papá, tu hermano, tienes trabajo, están tus hijos, está tu perro, está tu gato. O sea, X, lo que sea que tú puedas ver bueno, aunque sea el sol te dio en la cara. Aunque sea no estás por allá en donde tú sabes, ¿no? Que están pasando cosas horribles. Usted está en este lado del mundo, chulito. Entonces ahí es donde tú dices, ¿qué necesidad tengo yo de estarme torturando mentalmente por estupideces? A mí nadie me está torturando por estupideces, sino que mi propia mente me lo está haciendo porque yo estoy aburrida. Mejor me calmo. Entonces, hay una anécdota que a mí en lo personal me hizo madurar mucho, que fue el tema de los celos dentro de la relación de pareja. Porque durante mucho tiempo yo sentí celos dentro de una relación de pareja que tuve que fue horrible. Y durante el pasar del tiempo, un amigo mío muy cercano me dijo, Diana, los celos vienen dados porque tú estás evitando hacer cosas que tú deseas hacer y tú ves que la otra persona lo hace. Y de verdad, a mí me tomó 2 años entender y vivir que era cierto. La única razón por la que a mí me daba rabia lo que hacía la otra persona es porque yo estaba negándome a mí misma a hacer lo que a mí me daba la gana de hacer. Y adivina cómo se me pasó. Cuando empecé a hacer lo que quería hacer con quien lo quería hacer, porque resulta que yo también soy una persona libre, pero como me mojoneaba y yo, ay no, la verdad es que yo estoy tan dolida porque fulano hace esto que lo otro, embuste, yo estaba dolida es porque yo una rolo es falsa, que no estaba haciendo lo que yo quería. Y cuando uno está encerrado fingiendo, cuando uno ve a otro haciendo lo que le gusta, se revienta, ¿oyó?
O sea, eso no hay nada que le dé más rabia a un ser humano que ver a una gente libre o pasándola bien o haciendo lo que le da la gana con su vida y ellos están amarrados a la vida de ellos porque yo he estado allí criticando al otro porque yo estaba amargada con mis propias decisiones. Cuando yo empecé a afrontar, es que yo quiero hablar con esta gente, es que yo quiero hacer esto, es que yo quiero hacer lo otro. Cuando yo aprendí a asumir mi libertad, la libertad de desear, la libertad de aceptar lo que deseo, la libertad de moverme en base a eso. Hermano, a uno que le importa la vida de otro, ya cuando tú estás viviendo tu vida, ahí es donde tú te das cuenta, a mí que me interesa lo que el otro haga con su vida. O sea, tú te das cuenta que la mayor parte del tiempo, cuando tú estás demasiado pendiente de lo que otro anda haciendo, es porque tú tienes demasiado tiempo libre, tú no te estás pendiente de ti. Y también me acuerdo ahorita que hace años yo no sé, yo tenía como ganas de conocer gente espectacular, más de lo que yo ya conocía. Y yo escribí un poema como que, ¿dónde estará la gente chévere, verdad, del mundo que yo la quería conocer? Y como a los 2 años de yo escribir eso, yo empecé a conocer gente muy, muy, muy de pinga. Y la principal razón por la que yo empecé ese proceso de unirme, de conocer gente mejor, o sea, como más afín con mis intereses artísticos, intelectuales, deportivos y filosóficos, fue porque yo también empecé a mostrar mis intereses, yo también empecé a dar la oportunidad de que los demás me conozcan, yo también comencé a mostrar mi parte extraña. Y esa parte de mis intereses fue lo que me abrió a vincularme con gente que también tuviese esa forma de pensar y esa forma de sentir. Y llegado el momento me di cuenta, es que yo primero me tenía que conocer a mí en esa versión para yo poder unirme a gente que también estuviese en esa frecuencia. Es como que no puedes pedir nada fuera que tú no te hayas dado primero adentro. Y el tema de las energías, de la frecuencia y todo este tema de la conciencia es que nosotros somos seres humanos y vamos fluctuando todo el día entre que nos pusimos bravos un momento y luego nos contentamos y luego nos pusimos súper felices y luego entramos en oración, pero como que el mayor trabajo que tenemos ahorita, las personas que tenemos conciencia o la mayor parte del día queremos tener conciencia es, primero que no vamos a estar igual todo el día, que nuestro estado de ánimo también cambia cuando interactuamos con otros, que va a depender también de nuestro nivel de autocuidado. Si usted no está bien hidratado, si usted no ha dormido bien, si usted no ha comido bien, si usted tiene problemas personales, es demasiado pedirte que tú andes por ahí en la calle y que, el amor y la broma, embuste. O sea, vamos a ser un poquito coherentes. Ahora, ¿qué pasa también con gente con la que hablo seguido? Como que pues casi que yo soy un ser de luz y porque hay gente tan horrible a mi alrededor. ¿Tú has visto mosquitos parados alrededor de un bombillo apagado? No, ¿verdad? Porque si hay luz, quiere decir que estamos en medio de la oscuridad. Y si tú sientes que está haciendo luz, pues vas a ser un foco más llamativo para los entes de la oscuridad. Y no es que sean gente mala, sino que están en diferente nivel de conciencia. Y si tú te crees que tú estás en un nivel tan elevado, pues el trabajo suyo, el del que esté elevado, es ayudar a que los demás también se eleven. Si usted ve a una gente que está brava, no se va a poner brava como esa persona. Si puedes hacer como una compañía, hacer como un sostén, tú lo haces. Pero si tú no estás en la posibilidad ese día, porque todos somos humanos y no tenemos que estar disponibles todo el tiempo, usted no lo hace. Pero tampoco te vas a poner a criticar al otro como que si tú estás aquí, el otro está acá, ay, ¿por qué se comporta así? Yo que soy tan iluminado. Embuste, eso es ego espiritual. Aquí todos estamos viviendo una experiencia humana y todo el mundo todos los días se para sin saber qué rayos va a hacer con su vida y improvisamos todos los días del mundo. Yo vivo tranquila cada vez que pienso en eso. Aquí nadie sabe lo que está haciendo, aquí todo el mundo está improvisando. Y cuando lo ves de esa manera, tú te calmas y sobre todo te calmas más cuando sabes que estás en la presencia de Dios, que es quien manda en todo esto. Y tú te relajas y listo. Otra cosa es que cuando tú te permites sentir emociones diferentes, lo cual no es nada sencillo porque te lo digo yo por mi experiencia, que recientemente me he estado como abriendo a vivir nuevas emociones a las que me estaba cerrando y yo digo, wow, ¿me voy a morir o cómo? Y ni siquiera son emociones malas, es amor, pero se siente tan intenso porque es como cuando tú no has probado algo así de intenso, pues tu cuerpito como que, Pero bueno, el tema está en que
Cuando tú comienzas a sentir nuevas emociones, tú también te vas a comenzar a mover de diferentes formas y comienzas a pensar y a accionar de diferentes maneras. Por eso es que es tan importante el tema de sentarte a meditar, de ubicar tus pensamientos, tus creencias y sobre todo comenzar a ver cómo te sientes. Porque cuando tú comienzas a darte cuenta de tus sentimientos reales, de tus emociones reales, de tus necesidades reales, tú tienes que tomar conciencia y tienes que tomar decisiones distintas en base a tu propio bienestar o a lo que sí quieres vivir y dejar de vivir. Por eso es que el tema de la práctica de yoga y la práctica de meditación es un tema muy profundo y muy introspectivo y no es juego para la gente porque realmente no es un pasatiempo. Te va a acercar a ti de una manera tan compleja que realmente no vas a poder ignorarte o va a ser difícil ignorarte. Entonces cuando tú comienzas a tener estas nuevas emociones y tú dices, oye, yo me di cuenta que realmente me quiero comenzar a mover diferente en la vida, ese es un momento de cambio, de transformación, incluso de duelo, porque vas a tener que dejar que muera esa versión tuya que de pronto no estaba acostumbrada a sentir amor, en mi caso, y que nazca esta versión en donde es más normal para mí sentir esa emoción. Cuando tú comienzas a reconocer, oye, de verdad, esta manera de alimentarme no está haciéndome sentir como yo de verdad me quiero sentir, o este trabajo, o esta pareja, o vivir en esta casa, o estar en esta dinámica con mi familia. Entonces son temas muy complejos de estilo de vida, decisiones que marcarán tu vida y entonces allí es donde el diálogo y la comunicación contigo es demasiado importante. Por lo menos en el curso que estoy realizando ahorita, que es Actum Sanctorum, que es construir y habitar ese espacio divino dentro de ti, hay un proceso de encuerparse, un proceso de entender cómo nuestro cuerpo también comienza a vivir tantas intensas emociones, que no siempre es lo malo, como te digo, por lo menos en mi experiencia me he dado cuenta que las emociones que más se tienen que trabajar para poder sostenerlas son las elevadas, como la aceptación, como la alegría, como la fraternidad, como la felicidad. Esas emociones realmente, a veces cuando nuestro cuerpo no está acostumbrado a sentirlas, es tan desbordante que se puede sentir incluso como algo dañino, porque es algo que no, a lo que no estamos acostumbrados por muy bueno que sea. Por eso es que exponernos a nuevas formas de pensar también nos va a exponer a nuevas formas de sentir y a nuevas formas de actuar. Siempre acercarte al mundo del yoga es acercarte al mundo de la filosofía, al mundo del estudio, tienes que estudiar. Así tú seas de cualquier religión, la práctica meditativa como tal ya está probada científicamente, no te va a llevar a ningún puerto religioso, pero como dice el dicho, todos los caminos llevan a Roma y por lo menos desde mi visión personal y desde mi historia personal, primero yo tuve que estar muchos años meditando, muchos años limpiando mi mente, limpiando mis creencias, estando presente en mi cuerpo y luego allí se abrió un proceso espiritual, un proceso de mayor claridad, de mayor apertura mental para hablar de temas y entender temas mucho más abstractos que yo realmente no había podido integrar en mi vida adulta. Y por último, para cerrar este capítulo, es el tema de que la aceptación es un proceso que no es lineal, es un proceso vivo, es un proceso que está vivo como nosotros mismos y como también ya los mencioné, vamos a ir fluctuando entre emociones, pero el tema es no quedarnos en las emociones bajas, tenemos que darnos el permiso de sentir esa tristeza, esa rabia, esa decepción, la vergüenza, esa culpa, sentirlo durante 5 minutos, pon el cronómetro, voy a estar súper decepcionada 5 minutos, voy a estar súper triste 5 minutos, porque las emociones son pasajeras, pero si tú las reprimes, no son pasajeras, si tú las reprimes se te van a quedar allí y se van a ir acumulando como un monstruo hasta que explotas o te explota una enfermedad. Lo cierto es que el tema de aceptar también los deseos de nuestro corazón, una cosa es que ya tú puedas observar tu proceso mental, otra cosa es que tú puedas observar tus emociones, las que van brotando por lo que piensas o por lo que interactúas afuera, pero otras cosas son los verdaderos deseos de nuestra alma, la verdadera petición de nuestro espíritu, ¿sabes? De encarnar lo que nosotros realmente somos. Y llegar allí amerita valentía, amerita que reconozcas tu valor, tu fortaleza, tus virtudes, tus defectos, tu sombra. Pero yo a nivel personal lo que veo es que ya venimos de un tiempo de reconocer nuestros errores, de ver hacia la oscuridad
Y empieza un proceso ahorita de caminar hacia la luz, de sostener la luz y de ser luz. Entonces ese proceso realmente es un proceso que es incluso hasta doloroso físicamente. Recuerda que el dolor es físico, el sufrimiento es mental. Es como que si yo me aporré el brazo y yo digo, no, me duele muchísimo el brazo, es cierto. Pero otra cosa es que yo esté, imagínate, y me duele el brazo y yo entonces con el brazo dolorido y no sé, o sea, es como más, el sufrimiento es lo mental. Y recuerda que el dolor es real y el dolor es parte de muchos procesos de nuestra vida, pero el sufrimiento no. Ahí es donde llega el punto en donde tú puedes estar pasando por situaciones que pueden ser muy dolorosas, pero tú realmente no estás sufriendo por eso. O sea, tú dices, oye, esto sí duele, esta es la realidad, pero yo no estoy sufriendo por eso. Y es una forma de equilibrar y comenzar a equilibrar lo que es nuestra psique con nuestra espiritualidad. A partir de esta temporada del podcast voy a hacer lo posible por no separar los capítulos por mente, cuerpo y alma, porque ya aquí vamos a estar en esa unión, en esa sinergia, en esa visión de cómo traer una espiritualidad más práctica, porque también este tema de que tú tengas este proceso de aceptación, ya te lo expliqué desde la ciencia, me gustaría muchísimo que tú misma y tú mismo investigues sobre la escala del Dr. Hopkins, cómo él hizo la escala, en qué se basa, y que sobre todo comiences a comprender la importancia de que tú mantengas tu frecuencia elevada, la importancia de que digieras tus emociones, porque no vas a poder mantener una falsa felicidad, una falsa alegría, una falsa aceptación. Tienes que digerir tu tristeza, tienes que vivir tu culpa, tienes que vivir tu miedo, pero no quedarte ahí. Sentirlo no es quedarte allí. Sentirlo es darle un espacio como que, oye, estás allí, yo te acompaño, yo te abrazo, pero no es quedarse allí para nada. Precisamente se vive y se transita para llegar al otro lado de esa emoción. Y luego es donde llegas a la aceptación y dices, wow, sí, acepté que estaba triste y de pronto me sentí mejor, o acepté que sí tenía este problema y de pronto sentí que hasta se solucionó, porque es así en la práctica, en la vida real, en la vida tangible. Tú te das cuenta que el sufrimiento no tiene paga. Tú te das cuenta que el hecho de que tú sufras a nivel mental lo que te genera es más problemas. Por eso yo creé este curso Mente en Calma el año pasado, uno de los mejores y más importantes que he desarrollado en mi vida, porque lo puse en práctica y lo sigo poniendo en práctica constantemente, que es lo que pienso es lo más importante, porque lo que pienso y lo que siento crea mi realidad, más que nada en el mundo, y me hace percibir la realidad de cierta manera. Entonces yo tengo que tener mi ojo limpio, el ojo de mi corazón, el ojo de mi cerebro, estar atenta a mi intuición, estar atenta y conectada con los ciclos de la naturaleza, cuidarme físicamente, cuidarme espiritualmente, energéticamente. A mí me encantaría muchísimo comenzar a desarrollar estos temas con muchísima profundidad, de una forma práctica en la que tú que te quedaste hasta aquí, me gustaría que me comentes qué te pareció el tema, qué te gustaría que hablara próximamente, cómo podría ayudarte, y si quieres empezar a trabajar conmigo en la parte de meditación, alimentación, ejercicio físico o cuidado energético, estoy completamente a la orden. Escríbeme y te dejo toda la información necesaria. Espero que hayas disfrutado de este capítulo, tanto como yo, cortesía de Hago Yoga y Samorena.piercing. Sin ellos, de verdad, no sería posible estar sentadita aquí este día grabando, y de verdad que es un placer para mí, un privilegio. Nos vemos en el próximo.